Soy Alberto, un camionero que ha pasado más de 10 años en este oficio. Mi vida transcurre entre carreteras solitarias y noches interminables. Desde que empecé a conducir camiones, aprendí a conocer los caminos y sus secretos. Cada ruta tiene su historia, pero ninguna se compara con la que viví aquella noche. Era una noche fría y oscura cuando me encontré en una de mis rutas habituales. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas lograba filtrarse a través de la oscuridad. Me dirigía hacia un pequeño pueblo, pero en el camino, la niebla comenzó a aparecer. Al principio, era solo una bruma ligera, pero pronto se convirtió en una densa neblina que cubrió todo a mi alrededor. Reduje la velocidad. Mis ojos se esforzaban por ver más allá de la niebla. Las luces del camión apenas iluminaban el camino. De repente, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. La niebla parecía moverse de manera extraña, como si estuviera viva. Miré por la ventana, tratando de distinguir algo entre la bruma, pero no había nada, solo el silencio inquietante de la noche. Conforme avanzaba, la neblina se volvía más espesa y mi corazón empezó a latir con más fuerza. De repente vi una figura en la carretera, una mujer. Tenía el cabello largo y oscuro, que caía en ondas sobre su rostro. Estaba de pie, sonriendo. La imagen me sorprendió. La sonrisa era amplia, pero había algo inquietante en ella. Al principio, pensé en detenerme. Tal vez necesitaba ayuda, pero la neblina la rodeaba como un velo. A medida que me acercaba, su rostro se distorsionó. Los rasgos que antes parecían amables se convirtieron en algo oscuro y aterrador. Sus ojos se hundieron en su cara, transformándose en dos pozos de oscuridad que parecían devorar la luz. Mi instinto me dijo que debía irme. Un sudor frío recorrió mi espalda y el aire se volvió denso. Giré el volante con fuerza, apartándome de la carretera y acelerando. Miré hacia atrás una vez y vi que la mujer seguía ahí, inmóvil, con esa sonrisa perturbadora que parecía burlarse de mí. El camión rugió al salir de la niebla, y poco a poco, la visibilidad mejoró. La sensación de peligro se desvaneció, pero el miedo persistía en mi pecho. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, un efecto de la soledad de la carretera. Pero esa idea no podía calmar mi mente. Continué mi ruta, tratando de olvidar lo que había visto. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Miraba por el espejo retrovisor con frecuencia, esperando no ver esa figura detrás de mí. Pasé por varios pueblos, pero la inquietud me seguía. Me detuve en una gasolinera para llenar el tanque y tratar de despejarme. El despachador, un hombre de aspecto cansado, me miró con curiosidad cuando entré. «Noche extraña, ¿no?», dijo. Le respondí con un movimiento de cabeza sin ganas de hablar. Sentía que si mencionaba a la mujer de la neblina, la realidad se volvería más inquietante. Cuando regresé al camión, el aire seguía frío y denso. La niebla había comenzado a regresar, esta vez más oscura y espesa. Me subí al camión, cerré la puerta con un golpe seco y encendí el motor. Al salir de la gasolinera, la niebla me recibió nuevamente, envolviendo el camino en un manto gris. Conducía lentamente. Mis sentidos estaban alerta. La carretera parecía interminable y el silencio era opresivo. Me esforzaba por mantener la calma, pero cada sombra en la niebla me hacía pensar en lo que había visto. La mujer estaba en mi mente, su sonrisa perturbadora y su mirada oscura. A medida que avanzaba, el paisaje se volvió cada vez más extraño.
La niebla parecía moverse, tomando formas que no podía identificar. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo me aplastara. En mi mente, sabía que debía concentrarme en el camino, pero mis pensamientos se desviaban hacia la mujer. Fue entonces cuando la vi de nuevo. En el borde de la carretera, su figura se destacaba entre la bruma. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía ser real. Era un espejismo. Mi mente estaba jugando conmigo. Sin embargo, su presencia era inconfundible. La sonrisa seguía ahí, pero esta vez parecía más siniestra, como si supiera que la estaba observando. Traté de acelerar, pero el motor del camión emitió un sonido extraño. La tensión en el aire aumentó y sentí que el tiempo se detenía. La niebla se espesó aún más y el camión comenzó a tambalearse. Desesperado, intenté controlar el volante. Miré hacia adelante y en un abrir y cerrar de ojos, la mujer estaba justo frente a mí. El miedo me paralizó. En ese instante su rostro se transformó. Su sonrisa se convirtió en una mueca. La oscuridad de sus ojos parecía absorber toda la luz que había en la carretera. Su mano se extendió hacia mí, como si intentara tocarme. Mi instinto me llevó a girar el volante con fuerza, apartándome de ella. El camión derrapó y sentí que perdía el control. La niebla era impenetrable y el miedo me consumía. Grité y seguí girando el volante, y en un instante, el camión se detuvo bruscamente. Me encontré al borde de un precipicio. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de recuperar la calma. Miré hacia atrás, pero no había nada. La mujer había desaparecido. La niebla se dispersó lentamente, revelando un paisaje desolador. Sentí un profundo alivio, pero también una inquietud persistente. Decidí que debía seguir adelante. No podía dejar que eso me detuviera. Con el motor aún temblando, continué mi camino, tratando de olvidar la experiencia. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Cada vez que pasaba un lugar oscuro, cada sombra se convertía en una amenaza. Las horas pasaron y la niebla comenzó a disiparse, pero la sensación de terror seguía presente. Cuando llegué al pueblo, la gente me miraba con curiosidad. No sabía cómo explicarles lo que había vivido, así que simplemente seguí mi camino. Antes de continuar, me gustaría que le dieras like al video y se suscribieras al canal. Esto me ayudaría a llegar a más personas. Continuamos con la siguiente historia. Mi nombre es Felipe y llevo 12 años manejando por las rutas más solitarias y desoladas de México. Ser camionero nunca fue un sueño que tuve de pequeño, pero con el tiempo, este oficio se volvió mi vida. La carretera es un lugar extraño, lleno de momentos solitarios, largos kilómetros de silencio y a veces, situaciones que no puedes explicar, aunque lo intentes. Las noches son lo peor. Durante el día, todo parece normal, pero cuando cae la noche, la carretera se transforma en algo completamente diferente. Siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y aunque me considero alguien escéptico, esa noche que viví hace unos meses me dejó marcado para siempre. Todo comenzó en una de mis rutas habituales, una carretera remota que atraviesa el desierto de Sonora. Es un camino que conozco como la palma de mi mano. He pasado por allí cientos de veces, pero nunca había sentido la incomodidad que me invadió aquella noche. Era un tramo largo, más de 2 horas sin ver una sola luz de otro vehículo, sin señal de teléfono, sin estaciones de servicio. Solo la oscuridad y el sonido constante del motor del camión
acompañándome. Esa noche, la luna apenas iluminaba el cielo, y la única fuente de luz era la de mis faros delanteros, que dibujaban un túnel de luz en la carretera. El silencio era absoluto, roto solo por el ruido de los neumáticos desgastándose sobre el asfalto. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé. Llevaba más de 3 horas conduciendo sin parar, y el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que necesitaba un descanso, pero no había ningún lugar adecuado en kilómetros. Aún así, estaba decidido a seguir hasta llegar a una pequeña gasolinera donde solía detenerme en el camino. Estaba a 1 hora de distancia, lo suficiente como para mantenerme despierto. Pero entonces, lo vi. Al principio, pensé que era una ilusión causada por el cansancio. En medio de la carretera había una figura parada, quieta, con un brazo levantado, pidiendo un aventón. Frené de golpe, sorprendido por la aparición inesperada. La figura parecía la de un hombre, pero estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguien que necesitaba ayuda. No era raro encontrar a personas varadas en esas rutas, y aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien, no podía simplemente dejarlo ahí. Decidí detener el camión a un lado de la carretera y, después de tomar una respiración profunda, abrí la puerta del copiloto. El hombre subió sin decir una sola palabra. Llevaba una chaqueta oscura, bastante desgastada, y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. No me miró directamente. Solo se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta con un golpe seco. El ambiente en la cabina cambió de inmediato. El aire se volvió más pesado, más frío. Sentí una punzada de inquietud en el estómago, pero traté de mantener la calma. Encendí el camión y continué conduciendo, aunque algo en mi interior me decía que debía haber seguido de largo sin detenerme. Condujimos en silencio durante unos minutos. La presencia del hombre era opresiva, como si llenara todo el espacio de la cabina, a pesar de no emitir ningún sonido. Lo miré de reojo varias veces, intentando ver su rostro, pero la sombra de su sombrero lo cubría casi por completo. Era extraño, pero cada vez que intentaba concentrarme en sus facciones, mi vista se nublaba, como si mis ojos no quisieran enfocarse en él. El frío en la cabina se volvió insoportable. Era pleno verano en el desierto, y aún con las ventanas cerradas y el aire acondicionado apagado, sentía como si una corriente gélida me envolviera. Mi respiración se hizo pesada, y el aire parecía espeso, como si costara trabajo inhalarlo. Sabía que algo no estaba bien. Todo en mi cuerpo me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, no pude evitarlo más. Miré de nuevo al hombre, esta vez con más detenimiento. Lo que vi me dejó paralizado. Su rostro no era un rostro humano. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había huecos negros, como pozos sin fondo. Su piel era de un color grisáceo, como si estuviera cubierto de ceniza, y sus labios se curvaban en una sonrisa que no era natural. Era una mueca macabra que parecía burlarse de mí. Pero lo peor de todo eran sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Eran simplemente agujeros oscuros, vacíos, que no reflejaban nada, como si no hubiera nada detrás de esa cara. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el miedo me recorrió el cuerpo como un frío helado. Quise frenar el camión de inmediato, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el volante. En ese momento, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su sonrisa se ensanchó aún más, y el frío en la cabina se intensificó hasta el punto de que sentí que mis huesos se congelaban.
No pude aguantar más. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el camión se detuvo de golpe. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de saltar fuera de la cabina. Me alejé corriendo unos metros, jadeando y mirando hacia la puerta del copiloto, esperando que el hombre saliera tras de mí. Pero no lo hizo. El camión permaneció en silencio. El motor aún rugía suavemente, y los faros iluminaban el camino frente a mí. No había señales de movimiento dentro de la cabina. Me quedé de pie, temblando de frío y de miedo, sin saber qué hacer. Pasaron varios minutos antes de que finalmente reuniera el valor para acercarme de nuevo. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta del copiloto de golpe. Para mi sorpresa, el asiento estaba vacío. El hombre se había esfumado. No había señales de él, como si nunca hubiera estado allí, pero algo me llamó la atención. El asiento donde había estado sentado estaba empapado, no de agua, sino de algo más denso, algo que no pude identificar en ese momento. Era como si el frío que sentí antes hubiera dejado una huella física en el lugar donde él había estado. Regresé al camión, temblando, y cerré la puerta de un golpe. No quería estar más allí, así que encendí el motor y aceleré, deseando salir de ese lugar lo más rápido posible. Mis manos aún temblaban, y el volante parecía resbalar entre mis dedos. Mi mente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. El hombre, o lo que fuera que había subido al camión, simplemente había desaparecido. Conduje sin detenerme durante horas, incapaz de sacudirme el miedo. Cada vez que miraba de reojo al asiento del copiloto, esperaba verlo allí, sonriéndome con esa mueca aterradora. Pero el asiento permaneció vacío, aunque el frío en la cabina no desapareció por completo. Me acompañó durante toda la noche, recordándome que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Cuando finalmente llegué a la gasolinera donde solía detenerme, me bajé del camión y me quedé allí, temblando, tratando de entender lo que había sucedido. Nunca le conté a nadie sobre esa noche, al menos no de inmediato. Tenía miedo de que me tomaran por loco. Después de todo, ¿quién creería una historia como esa? Con el tiempo, volví a la carretera, aunque siempre con una nueva precaución. Desde entonces, evito recoger a desconocidos en la madrugada, sin importar cuán solitaria o peligrosa parezca la situación. No puedo olvidar lo que vi esa noche, y cada vez que la neblina se cierne sobre la carretera, siento que estoy siendo observado, que alguien, o algo, está esperando, listo para volver a subirse a mi camión. No sé qué fue ese hombre, ni de dónde vino, pero una cosa es segura: no era de este mundo. Y aunque traté de dejar ese encuentro en el pasado, sé que algún día volveré a encontrarme con él. Siempre pensé que el amor era algo puro, algo que debía traer felicidad, pero me equivoqué. Mi nombre es Rosa, y esta es mi historia, una que ojalá nunca hubiera vivido. Todo comenzó en el pequeño pueblo donde nací y crecí, un lugar donde todos se conocían, donde el rumor volaba más rápido que el viento y nada se mantenía en secreto por mucho tiempo. Era el tipo de pueblo donde las mismas familias habían vivido durante generaciones, donde los rostros eran siempre los mismos y donde las vidas se entrelazaban en una trama de vínculos estrechos y tradiciones arraigadas. Vivía una vida tranquila, aunque siempre con la sensación de que algo faltaba. Me ganaba la vida vendiendo flores en la plaza, un trabajo humilde pero que me llenaba de paz. Me encantaba levantarme temprano, salir al campo y recoger los mejores ramos para mis clientes.
Las flores eran mi compañía, mis confidentes. Siempre creí que había una magia especial en ellas. En la plaza, mi puesto estaba justo frente a la iglesia, y cada mañana, mientras colocaba los ramos, veía pasar a los mismos rostros conocidos, hombres y mujeres que se detenían a saludarme o a comprarme alguna flor para sus hogares. La vida transcurría despacio, con una calma que solo puede entenderse en un lugar tan apartado del bullicio de la ciudad. Fue en ese lugar donde comenzó todo, donde la obsesión se apoderó de mí, y mi vida dio un giro del que jamás podría regresar. Cada día, mientras organizaba las flores, veía pasar a Tomás. Él no era como los demás. Su presencia siempre destacaba entre la multitud que atravesaba la plaza. Tenía una forma de caminar que denotaba confianza, y sus ojos parecían siempre estar mirando más allá, como si estuviera buscando algo que nadie más podía ver. Al principio, me limitaba a observarlo desde lejos. Sabía quién era, como todos en el pueblo. Tomás era un hombre casado, con 2 hijos pequeños y una esposa a la que muchos admiraban por su amabilidad y belleza. Ellos parecían la familia perfecta, y yo no podía evitar sentir una punzada de envidia cada vez que los veía juntos. Al principio, lo mío con Tomás era solo una admiración lejana, una fantasía sin intención de ser realidad. Me decía a mí misma que era normal sentirse atraída por alguien como él, que no había nada malo en mirarlo desde la distancia. Pero conforme pasaban los días, mis sentimientos se volvieron más intensos. Ya no bastaba con verlo pasar. Necesitaba más. Comencé a buscar maneras de cruzarme en su camino, de hacer que nuestras miradas se encontraran. Me aseguraba de estar en la plaza cuando él pasaba, de tener siempre un ramo de flores en mis manos, esperando que, tal vez, él se fijara en mí. Y así fue. Un día, mientras estaba en mi puesto, noté que Tomás me miraba. Fue una mirada fugaz, pero suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido. No pude evitar sonreír, y él me devolvió la sonrisa. Ese pequeño gesto, tan insignificante para cualquiera, significó todo para mí. A partir de ese momento, nuestras miradas comenzaron a cruzarse más seguido, y yo sentía cómo mi corazón se llenaba de esperanza cada vez que lo veía acercarse. Fue entonces cuando la fantasía empezó a convertirse en obsesión. No podía dejar de pensar en él. Por las noches me acostaba imaginando cómo sería tenerlo solo para mí. Cómo sería si no hubiera nada ni nadie que se interpusiera entre nosotros. Pronto, esas miradas se convirtieron en algo más. Tomás comenzó a acercarse a mi puesto, a comprarme flores, a hablarme. Eran conversaciones cortas, llenas de formalidades, pero para mí eran todo. Él me hacía sentir especial, y cada vez que se alejaba, yo me quedaba con la sensación de que algo faltaba, de que necesitaba más. Cada sonrisa, cada palabra suya, eran como una droga que me iba consumiendo poco a poco, hasta el punto en que ya no podía imaginar mi vida sin él. El problema era que Tomás no me pertenecía. Cada vez que lo veía caminar por la plaza de la mano de su esposa, algo dentro de mí se rompía. Sentía un dolor profundo, una rabia que no podía controlar. No soportaba la idea de verlo con otra, de saber que, al final del día, él volvía a una casa que no era la mía, a una vida en la que yo no tenía lugar. Ese pensamiento me estaba consumiendo. Mis amigas, que me conocían bien, notaron el cambio en mí. Me decían que debía olvidarlo, que no valía la pena sufrir por alguien que nunca sería mío. Pero yo no podía escuchar. Mi corazón estaba decidido a tenerlo, sin importar el precio. Fue entonces cuando escuché sobre la bruja. En el pueblo, todos sabían de ella, pero pocos hablaban del tema.
Vivía en una casa vieja, al final de un camino polvoriento, rodeada de árboles secos y un aire de abandono. La gente decía que la bruja tenía poderes, que podía hacer cosas que nadie más se atrevía a intentar. Algunos decían que era peligrosa, que jugar con esas cosas siempre traía consecuencias, pero yo ya no podía pensar con claridad. La desesperación me había cegado, y lo único que podía ver era a Tomás, a la vida que deseaba tener a su lado. Si la bruja podía ayudarme, entonces estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Recuerdo la tarde en que me decidí a ir. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un color rojizo, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas secas de los árboles se mecieran de manera inquietante. Sentía miedo, un miedo profundo que me decía que no debía hacerlo. Pero mis pies seguían avanzando, llevándome por ese camino polvoriento hasta la casa de la bruja. La puerta de la casa era vieja y estaba desgastada, y al tocarla, el sonido resonó en el silencio del lugar, como un eco que parecía advertirme de lo que estaba a punto de hacer. La bruja abrió la puerta sin decir nada, como si ya supiera que yo iba a llegar. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y su rostro mostraba una expresión de indiferencia que me hizo estremecer. Me pidió algo de Tomás, cualquier cosa que le perteneciera, y yo, sin dudarlo, le entregué el pañuelo que él había dejado olvidado en una de nuestras conversaciones. La bruja lo tomó, y sin decir una palabra, me hizo pasar a la casa. El interior era oscuro, con el aire cargado de un olor extraño y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Me quedé de pie mientras la bruja realizaba el ritual. No entendía lo que decía, pero sus palabras parecían llenar la habitación, resonando en mi cabeza y haciéndome sentir una mezcla de temor y esperanza. Mientras el humo de las velas se elevaba en espirales, me advirtió que el precio sería alto, que jugar con los sentimientos de las personas siempre tenía consecuencias. Pero yo no escuché. En ese momento, solo quería a Tomás, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por tenerlo. Esa noche, al salir de la casa de la bruja, sentí una extraña sensación de alivio. Algo en mí me decía que finalmente todo iba a estar bien, que Tomás sería mío y que podría ser feliz a su lado. Caminé de regreso a casa con el corazón acelerado, pensando en cómo cambiarían las cosas, en cómo sería nuestra vida juntos. No me importaban las advertencias de la bruja, ni el temor que había sentido al ver sus ojos. Solo podía pensar en el amor que sentía por él y en cómo, finalmente, podría tenerlo solo para mí. Los primeros días después del ritual fueron como un sueño hecho realidad. Tomás comenzó a buscarme más seguido, a dejar de volver temprano a su casa, a pasar más tiempo conmigo. Cada día que pasaba, sentía que el amarre había funcionado, que él estaba enamorándose de mí de la misma manera que yo lo amaba a él. Y durante un tiempo, fui feliz. Sentía que finalmente tenía lo que siempre había deseado, que el amor que tanto anhelaba se había vuelto realidad. Él llegaba a mi puesto de flores con una mirada diferente, una que me hacía sentir que, finalmente, todo lo que había deseado se estaba cumpliendo. Dejó de ser el hombre distante que solo pasaba por la plaza para ir a su casa. Ahora se detenía, me tomaba la mano y me hablaba de cosas que jamás había mencionado antes. Me contaba de sus miedos, de sus frustraciones, de lo mucho que necesitaba a alguien como yo en su vida. Era como si, de repente, se hubiera dado cuenta de que yo era la única que podía entenderlo. Y yo lo escuchaba. Me aferraba a cada palabra suya, sintiendo cómo cada día se acercaba más a mí. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos,
Ya no solo nos encontrábamos en la plaza. Ahora, Tomás buscaba cualquier excusa para verme. Me llevaba al campo, donde recogíamos flores juntos. Caminábamos por los senderos del pueblo, y él siempre tenía una sonrisa para mí. Me hacía sentir que, finalmente, era importante para alguien, que mi amor había sido reconocido y correspondido. Esa sensación era tan poderosa que me hacía olvidar todo lo demás. Ya no pensaba en su esposa, en sus hijos, en las vidas que estaba destruyendo. Solo podía pensar en lo feliz que me hacía tenerlo a mi lado. Pero, poco a poco, empecé a notar que algo en Tomás estaba cambiando. Al principio, era solo una sensación, algo difícil de describir. Sus miradas se volvían más intensas, como si quisiera absorber cada parte de mí. Se había vuelto más posesivo, más controlador. Me preguntaba dónde estaba, con quién, a qué hora llegaba y a qué hora salía. Cada vez que no estaba con él, parecía inquieto, como si no pudiera soportar la idea de que estuviera lejos. Al principio, pensé que era una muestra de amor, que me quería tanto que no podía estar sin mí. Pero, con el tiempo, su comportamiento se fue volviendo más extraño, más perturbador. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en el campo, recogiendo flores, cuando Tomás me tomó del brazo con fuerza. Sus ojos, que antes me parecían tan dulces, ahora tenían una expresión que no podía reconocer.